Bueno, buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión síncrona de la materia de trazabilidad y configuración de software. Espero que todos se encuentren muy bien. Para hacer más agradable la sesión y evitar interrupciones, desactivé la opción de micrófonos, pero pueden hacer preguntas por el chat en el momento que deseen. Al terminar cada par de diapositivas, leeré si hay preguntas para poder resolverlas. Vamos a ver las tablas de trazabilidad, que son las que le dan el nombre a esta materia. Y vamos a ver que son elementos que muestran las relaciones entre los requerimientos o entre los requerimientos y los componentes de diseño. Si lo queremos ver más a un nivel de desarrollo o un poquito más técnico. Y bueno, igual si queremos verlo desde el lado o desde el enfoque de lenguajes de programación. Bueno, los requerimientos se van a desplegar en ejes horizontales y verticales en nuestras tablas de trazabilidad y van a ser representados por algún símbolo. Este símbolo regularmente es un asterisco. Si es posible, se pueden guardar los requerimientos en una base de datos, aunque esto no es necesario. Solo es recomendable hacerlo cuando la cantidad de requerimientos es muy grande. Como ya habíamos platicado, las tablas de trazabilidad nos van a desplegar o nos van a mostrar las dependencias entre los requerimientos, para lo cual primeramente debemos detectar estos requerimientos. Ustedes ya hicieron esta detección de requerimientos funcionales en su entregable 1. Entonces, lo que nos falta es nombrar a cada requerimiento, preferentemente empezando con R y hacerlo como R1, R2, R3, R4, R5, R6, etc. La forma más sencilla de hacer una tabla de requerimientos o una tabla de trazabilidad es poner un asterisco, como ya se los había dicho. Y esto se hace en la intersección de la fila y la columna, en donde un requerimiento, depende de otro. Más adelante vamos a ver un ejemplo ya muy aterrizado para que quede más claro. Ok, para representar que una fila X o un requerimiento N depende de otro requerimiento en una columna P, Q, R, S, T, etc., se debe marcar en cada intersección esa dependencia. Aquí es donde viene la parte más importante de cómo se van a leer las dependencias. Y son dos formas de hacerlo. Al leer la tabla de izquierda a derecha, se van a observar todos los requerimientos de los que depende un requerimiento en específico. Es decir, para que un requerimiento que está en una fila pueda ser dado como satisfactorio o terminado, se debe de ver qué requerimientos en la fila deben de cumplirse o terminarse previamente. Otra manera de leerse la dependencia es cuando se observan de arriba hacia abajo en una columna. Y aquí se van a leer los requerimientos que son dependientes de un requerimiento en específico. Parece que hablamos de lo mismo, pero ahorita vamos a ver las diferencias, porque no es lo mismo leerlo de izquierda a derecha que de arriba hacia abajo. Muy bien, entonces aquí tenemos la imagen donde nos está ilustrando las formas en que podemos leer de izquierda a derecha o de arriba a abajo. La primera forma de leerlo es de izquierda a derecha. Y otra vez les repito, vamos a ver los requerimientos de los que depende un requerimiento en específico. En este caso sería el requerimiento X, el que se va a barrer de izquierda a derecha. En contraste, si nosotros leemos la tabla de arriba hacia abajo sobre la misma columna, vamos a ver qué requerimientos son dependientes de un requerimiento en específico. Es decir, para el segundo caso vamos a poder deducir qué otros requerimientos estoy afectando si modifico un requerimiento en específico. Voy a ver si hay dudas en el chat. No, no hay. Déjenme vuelvo a compartir la aplicación. Discúlpenme, la cerré.
Se está abriendo nuevamente el PowerPoint. Les ofrezco una disculpa. Ahora se los vuelvo a compartir. Listo. Bueno, vamos a ver los pasos que vamos a seguir para diseñar nuestra tabla de trazabilidad. Lo primero que debemos hacer es listar los requerimientos tanto en la fila como en la columna desde R1 hasta Rn. Es decir, vamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta Rn, según los que hayamos detectado para nuestra aplicación. Y también vamos a nombrar la lista de la misma manera. Aquí es importante mencionarles que no se confundan con la notación o nomenclatura inicial o formal, donde las filas eran nombradas como X, Y, Z, etc. O sea, aquí estaban nombradas desde la X en adelante y aquí empiezan desde P, pero esa nada más es la notación formal. Al final van a tratarse de los mismos requerimientos, no son requerimientos distintos. Y bueno, vamos a analizar los requerimientos desde R1 hasta Rn. ¿Qué es lo primero que se debe marcar en la tabla de trazabilidad? Bueno, por obviedad vamos a omitir poner asteriscos en la diagonal en donde hay una autoafectación, es decir, toda esta diagonal la vamos a omitir, no vamos a poner asteriscos. Es la primera que vamos a eliminar como dependencias. ¿Por qué? Porque es obvio que si yo modifico el requerimiento R1, él mismo va a ser afectado. Igual si yo modifico R3, pues obvio R3 va a ser afectado. Entonces, aunque podemos declarar las autodependencias, de todos modos se van a cumplir, por lo que presuponemos que un requerimiento siempre se afecta a sí mismo. Por eso los estamos poniendo de gris. Entonces no es común verlo en las tablas de trazabilidad. Si aquí ustedes ven que en una tabla de trazabilidad, en esta diagonal hay asteriscos, bueno, eso es una redundancia. No está del todo mal, pero no es común observarlo. Es como alguien que todavía no está al 100% eh, eh, enterado de cómo se hacen las tablas de trazabilidad. En fin, pues vamos a ver los requerimientos en orden de filas. Si yo, por ejemplo, quiero saber qué requerimientos necesito para que se pueda cumplir el requerimiento R1, voy a ver que tiene dependencia hacia los requerimientos R3 y R4. Es decir, yo voy a empezar a leer mis filas R1 y veo, bueno, R3 y R4 están marcados. En R2 yo veo que R5 y R están declarados. Para R3 está declarado R4 y R5. Para R4 está declarado R2. Para R5 está declarado R6 y R6 no tiene ninguna dependencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto en la etapa de desarrollo? ¿O para qué me sirve tener esto declarado? Si yo quiero tener como completado el requerimiento R1, debo ver que R3 y R4 se hayan completado. O si lo queremos ver desde otra manera u otro enfoque, el requerimiento R1 es dependiente de R3 y R4. Y bueno, un poquito más adelante vamos a ver con un ejemplo más específico a qué se refieren estas afectaciones o dependencias. Ahora, vamos a leer estas dependencias desde el segundo enfoque, que es la lectura de columnas de arriba hacia abajo. Cuando yo lo leo en el orden de columnas, lo que estoy diciendo es, cuidado, si yo modifico el requerimiento R2, si nos estamos enfocando en esta fila, ¿a qué requerimiento voy a estar afectando? Bueno, puedo ver que voy a estar afectando al requerimiento R4. Si yo modifico el requerimiento R3 de alguna manera, estaré afectando a R1. Si modifico R4, afectaría a 2, a R1 y a R3. Si yo cambio R5, voy a modificar a R2 y a R3. Y si cambio a R6, voy a estar afectando a R2 y a R5.
Y bueno, después de todo esto, les podría surgir la pregunta, ¿para qué me sirve observar estas dependencias y tenerlas ahí documentadas o registradas? O esta tabla, ¿para qué me va a servir en el desarrollo? ¿Por qué va a ser útil o por qué le voy a invertir tiempo? Ok, si el dueño del producto, el patrocinador del proyecto o cualquier persona que tiene injerencia sobre las decisiones de qué requerimientos funcionales va a tener su proyecto, quiere hacer cambios, nosotros gracias a estas tablas de trazabilidad vamos a poder saber qué tan drástica será la afectación del sistema cuando tocamos cierto componente de software. Es decir, ¿qué tantos otros módulos vamos a... Entre más asteriscos en una columna tengamos, si yo modifico ese módulo, funcionalidad, método, en caso de que esté hablando de programación orientada a objetos, si yo tengo muchos asteriscos aquí, quiere decir que el impacto va a ser muy alto. Entonces, gracias a eso y a cálculos que no, el alcance de este curso no los tiene, o sea, no les puedo dar cálculos, pero hay reglas que te dicen, bueno, si afectas 5 módulos o 5 requerimientos, entonces el tiempo va a ser este, el costo va a ser este, la afectación va a ser este, y entonces el desarrollo se va a tornar más largo tanto tiempo. Eso es lo primero para lo que nos va a servir, para hacer estimaciones más precisas de cuánto nos va a llevar a hacer el cambio. Y también vamos a saber qué tantos servicios pueden quedar habilitados mientras estamos trabajando en el cambio de este módulo o aplicación. Es decir, va a haber requerimientos. A lo mejor si me llega un requerimiento donde me dicen cambia una interfaz gráfica de rojo a verde, a lo mejor no estoy afectando a nada de la funcionalidad. Entonces, no hay necesidad de... el impacto va a ser prácticamente cero o cercano a cero. Bueno, en esta diapositiva se nos muestra un resumen de las dependencias de las que ya platicamos, que después pueden revisarlas con tranquilidad. Ustedes tienen estas diapositivas y si llegaran a tener alguna duda o alguna dependencia les hiciera ruido o no estuviera acorde a lo que entendieron en esta situación, pues me pueden mandar un mensaje con toda confianza. Ahora, vamos a ver ya el ejemplo más aterrizado que se parece más a lo que ustedes están haciendo o lo que ya me mandaron en su entregable 1. Ustedes en una parte de su entregable, yo les pedía detectar un requerimiento, o bueno, más bien, varios requerimientos funcionales, me parece que alrededor de 5 o 6. ¿Para qué? Para que ustedes pudieran relacionarlos y ver qué dependencias hay entre ellos. Por eso muchos de ustedes, cuando les califiqué el entregable, les ponía el comentario que si yo les había hecho una sugerencia sobre esta parte, era muy importante que la corrigieran para el segundo entregable, porque si no, va a ser un poquito complicado hacer la tabla de trazabilidad, que es uno de los elementos que se les pide para el entregable 2. Entonces, nuestro ejemplo es cómo vamos a mapear requerimientos de un sistema de reserva de juntas. Vamos a suponer que a nosotros nos llegan estos requerimientos. Quieren que nosotros hagamos un diseño de una página web para acceder al sistema de reservas, que diseñemos una app móvil para acceder al sistema de reservas y que al mismo tiempo diseñemos una aplicación de escritorio para el mismo sistema de reservas. Es decir, el usuario va a poder hacer reservaciones para una sala de juntas por medio de un browser, por medio de una app móvil, ya sea Android, Apple o lo que sea. Y vamos a hacer una aplicación de escritorio en Java, en Python, en lo que ustedes gusten. Y estas tres van a ser las interfaces que nos van a permitir ingresar, consultar, etcétera, esta aplicación de reserva. Y dentro de la aplicación va a haber una funcionalidad para consulta de disponibilidad de esa área, sala por horario, es decir, el lunes yo quiero una sala a las 8, ¿está disponible o no? Va a haber otra funcionalidad para consulta de reservaciones previas de usuario, es decir, yo me voy a firmar con mis credenciales y voy a ver cuántas reservaciones yo he hecho. Va a haber otra funcionalidad para baja de salas, es decir, a lo mejor se va a remodelar un espacio, entonces yo temporalmente o permanentemente lo tengo que dar de baja. Voy a tener otra funcionalidad para dar de baja usuarios. Es decir,
digo, aquí no está específicamente el de alta, ¿no? Pero si yo ya no quiero que un usuario tenga acceso a mi sistema o el usuario mismo pidió ya no tener acceso a este sistema o darse de baja, bueno, va a estar disponible esta opción. También vamos a tener una funcionalidad de reservación de sala y una funcionalidad de cancelación de reserva previa. Esto es todo lo que va a poder hacer. Claro, puede hacer muchas más cosas, pero esto es como para acotar el ejemplo. Ahora vamos a analizar las dependencias. Primero vamos a ver R1, R2 y R3. Como ustedes saben, o por si es que ya llevaron la materia, por ejemplo, de ingeniería de software, R1, R2 y R3 tienen que ver con el front-end, es decir, la interfaz que va a estar interactuando con el usuario. Y bueno, una práctica común en el desarrollo de sistemas es que desacoplemos la parte gráfica, o sea, todo lo que tiene que ver con la entrada y con la parte gráfica hacia el usuario, ya sea una página web, una aplicación móvil o una aplicación de escritorio. Entonces, aquí ya de entrada podemos descartar que algún requisito dependa de ellos. Es decir, no debería de afectar que yo en un momento dé de baja, por ejemplo, mi página web y decir, le voy a hacer algunas modificaciones, algunas optimizaciones, pero el usuario va a poder acceder a mi sistema de reservas por la app móvil o por la aplicación de escritorio. Y no debería la parte gráfica no debería de afectar a la demás funcionalidad de mi sistema. Si esto lo hace, es decir, que está acoplado, o sea, que está dependiente, y eso es un mal diseño de software. Eso no sé, a lo mejor ya lo vieron o lo van a ver más adelante, pero van a ver que es una práctica común en la industria, que la parte gráfica no tenga nada que ver con la funcionalidad del sistema. Entonces, para el caso de nuestra tabla de trazabilidad, toda la parte roja es la que yo estoy descartando. Estoy diciendo que para todos los tres elementos que tienen que ver con la parte gráfica no van a afectar a nada más de mi sistema, por eso lo estoy dejando en rojo. En realidad, en la parte del diseño de la tabla de trazabilidad no vamos a usar colores. Si se fijan, la primera situación que hice fue descartar toda la diagonal, que son las autoafectaciones de las que ya habíamos hablado. Y después voy a decir que R1, R2 y R3, aquí lo estoy poniendo gráficamente, pero en realidad nada más yo estoy descartando que estos vayan a afectar a la demás funcionalidad de mi sistema, por lo que previamente ya les expliqué. Después vamos a analizar la dependencia de los requerimientos R4 y R5. R4 nos permite hacer una consulta de disponibilidad de sala por horario. Y R5 es muy similar, nada más que este me permite ver si ya el usuario hizo una reserva en el sistema. Ahora, todo lo que tenga que ver con consulta SQL, regularmente son desarrollos que no necesitan, o sea, que no son afectados por otro desarrollo, porque regularmente lo que se hace, bueno, hay varios enfoques, pero uno de ellos es desarrollar primeramente la base de datos, ver todas las relaciones que hay entre las tablas y después se desarrollan las otras partes del sistema. Ese es un enfoque, no es necesariamente el universal. Ahora, pues para hacer una consulta SQL, como ustedes lo pudieron ver en los temas de esta semana, pues no dependen de nadie, o sea, ustedes van a diseñar su tabla, van a hacer sus consultas SQL y va a ser bastante independiente de la parte de desarrollo, no necesitan hacer otro tipo de elementos, los módulos, todo lo que tenga que ver con la parte de funcionalidad, no le va a afectar a las consultas, porque regularmente son los elementos más básicos, las consultas. Ahora, también recuerden que todos los sistemas tienen, básicamente todos los sistemas se desarrollan o tienen cuatro tareas esenciales, que son la creación, la lectura, la actualización y el borrado de registros, que se les llama el CRUD, C-R-U-D. Esto lo van a ver que casi todos los sistemas están basados con estas cuatro actividades. Entonces, todo lo que tenga que ver con consultas básicamente van a ser independientes o no van a ser dependientes de nadie más. Ustedes van a poder desarrollar sus consultas sin ninguna dependencia.
Entonces, si se fijan ahora, estoy viendo el lado contrario. Que R4 y R5, que son consultas, no van a ser dependientes de nadie. Por eso esta parte ahora que queda como de rojo o rosita, va a estar descartada. ¿Sí? No va a tener dependencia por lo que les expliqué anteriormente. Ahora, vamos a analizar la dependencia de la funcionalidad para bajas de salas. Y bueno, para poder dar de baja una sala, no debe haber reservaciones hechas previamente para este espacio, porque de hacerlo, la reservación no sería válida para ese dominio. Es decir, si yo tengo una reservación, si yo voy a remodelar una sala de juntas, y entonces la doy, imagínense que yo pudiera darla de baja, si no hubiera restricciones en el sistema. Y entonces un usuario llega el día de la reservación. Yo, lógicamente, la di de baja. Pero llega el usuario y le encuentra remodelación, entonces eso no es coherente. O sea, no podría yo dar de, o simplemente ya no existe la sala, ¿no? Entonces, yo ya no, eso no es lógico. Por lo tanto, que para desarrollar esta funcionalidad debo verificar la disponibilidad de sala por horario y eso me lo permite hacer R4, si se acuerdan de los requisitos. Entonces, yo ya encontré mi primera dependencia en cuanto a funcionalidades, ¿sale? Ojalá que esto haya quedado claro hasta ahora. Vamos a analizar la funcionalidad para baja de usuarios. Esto es bastante parecido a nuestro caso anterior, porque no podemos dar de baja un usuario que tenga reservaciones previamente hechas, porque estaría desperdiciando mis reservaciones. Si yo, por ejemplo, hice reservación para toda la semana en una sala y después yo ya no me doy de baja del sistema, primero debería de dar de baja todas las reservaciones que están ligadas a mí para poder, eh, para poder eliminarme y que no se desperdicie ahí el espacio, ¿no? Que no queden ahí en el limbo las reservaciones. Y si se acuerdan, esto me permitía hacerlo el requerimiento R9. Ustedes se pueden regresar en cualquier momento del video para que vean que R9 es esta parte de eliminar o cancelar reservaciones previas del usuario. Entonces, wow, yo ya encontré mi segunda dependencia, ¿sale? Que es de R7 a R9. Ojalá que esto vaya quedando claro. Si no, con toda confianza, díganme en un mensaje qué es lo que no queda claro. Ahora déjenme ver si hay dudas acá en el chat. No, no hay dudas. Seguimos. Vamos a analizar R8, la funcionalidad de reservación de sala. Y bueno, no se puede reservar una sala si ya hay una reservación hecha en el día y hora que se intenta. Bueno, esto es muy obvio, ¿no? O sea, ya hay lugares ocupados y no podemos ocuparlos a menos que otra persona ya los haya cancelado o desocupado. Es decir, que para desarrollar esta funcionalidad estaremos usando una función que nos permita consultar reservas. Y esto ya lo habíamos hecho, ¿no? También vamos a depender de R4. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ya marcamos que para poder yo desarrollar R8 voy a utilizar R4. Y finalmente, la funcionalidad de cancelación de reserva previa. Finalmente, para poder cancelar una reservación, debemos revisar que la reserva que queremos hacer ya exista. Y esto lo podemos lograr auxiliándonos de la función R5, que esta nos permite consultar reservaciones previas del usuario. ¿Sí? Espero que esto sea como obvio. Busqué un ejemplo y una funcionalidad sencilla como para que fuera muy transparente para ustedes por qué depende una funcionalidad de otra. Una vez que yo ya tengo todas mis dependencias identificadas, bueno, la parte de rojo o rosita son todas las dependencias que yo ya descarté. ¿Por qué? Porque no encontré una relación entre de una a otra. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, el dueño del proyecto me dice, oye, ¿sabes qué? Modifica el requerimiento R5, yo nada más voy a estar afectando a R9. Entonces, depende del peso que tenga R9 o la complejidad de cada uno de los elementos, pues voy a poder hacer un cálculo de qué tanto me llevaría a hacer esa modificación y decirle, oye, sí, pero te va a llevar este tiempo, este costo y tal vez la calidad del producto no sea la misma si no se amplían tanto el presupuesto como el tiempo para la entrega del proyecto. Entonces, básicamente esto es para lo que nos sirven las tablas de trazabilidad en este caso. Y bueno, ya si la vemos sin colores, pues nos queda una tabla ahí muy parecida a una tabla de Excel donde se declaran tanto los requerimientos en las filas y en las columnas y qué dependencia existe entre ellos. Ahora, existe
una herramienta que le llamamos tabla de trazabilidad simplificada. Y estas nos van a servir para que podamos compactar el resultado de nuestra tabla. Eh, Esto es como un resumen de la tabla principal. Y como son más compactitas y más pequeñas, al momento de leerlas son menos propensas a tener errores. Ahora, la única desventaja con estas listas, comparadas a la tabla que ya hicimos de trazabilidad, es que no hay forma de evaluar una relación inversa. Es decir, yo puedo saber un requerimiento, ¿de qué requerimientos depende? O sea, por ejemplo, si yo quiero saber, lo mismo que estudiamos hace rato, si yo quiero saber si R1 necesita que algún requerimiento como R3 y R4 sea terminado para yo poderlo dar por bueno, lo puedo hacer por medio de estas tablas. Pero no puedo hacer la parte contraria, que es como cuando yo leía la columna de arriba hacia abajo, es decir, no puedo decir, ay, debo de tener cuidado cuando modifique R5 porque va a afectar a R1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahí es la única parte. Bueno, sí se puede ver, y ahorita vamos a ver que sí es posible, pero no es tan simple, o sea, no es tan transparente, no es tan directo. De leer toda la tabla de trazabilidad simplificada. Entonces, vamos a ver cómo voy a hacer mi tabla de trazabilidad simplificada y es muy fácil. Voy a ver cada una de mis líneas, lo voy a leer y voy a ver en donde hay una dependencia. Entonces R1, pues no la declaro porque no hay nada. R2, también todo está en blanco, no lo declaro. Lo mismo para R3, R4 no tiene nada. R5 no tiene dependencias. Y empiezo con R6. R6 es dependiente de R4. Entonces digo R6 depende de R4. Luego R6, busco, perdón, R7 y veo que es dependiente de R9 y lo declaro aquí. Luego me voy a leer R8 y veo que es dependiente de R4 y R9 es dependiente de R5. Entonces, si se fijan aquí, como es muy simple la tabla, yo sí podría decir, cuidado cuando afecte R4 porque este me va a afectar R6 y R8. Cuando las tablas son un poquito más largas, no es tan transparente poder hacer este análisis. Ahora vamos a ver cuándo sería útil compactar este tipo de tablas. Vamos a decir que tenemos 20 requerimientos por 20 requerimientos. Entonces, pues esta es una tabla muy grande como para que solamente se detectaron 3 dependencias. Este es un ejemplo aparte, es un ejemplo independiente. Digo, no se vayan a confundir de por qué pasamos a una tabla pequeña a esta grandota. Este es nada más un caso genérico de 20 requerimientos que solo tuviera 3 relaciones. Entonces lo que hago es yo mejor las pongo en una tabla más pequeña, más compacta y declaro cada relación. Es para eso. Ahora, en el primer ejemplo o el ejemplo original, vamos a ver cómo quedaría cuando hay más de un requerimiento dependiente de otro requerimiento. Es decir, por ejemplo, R1 es dependiente de R3 y R4. Se separan por comas cada uno de los requerimientos. R2 es dependiente de R5 y R6. R3 es dependiente de R4 y R5, se separa por comas. R4 es dependiente de R2 y R5 es dependiente de R6. R5 y R6 no tiene otra dependencia, entonces se declaran así. Estos son 3 ejemplos diferentes, ¿eh? No tienen nada que ver con nuestro ejemplo del reservado de salas. Y bueno, esta es básicamente la parte de lo que tiene que ver con trazabilidad, tablas de trazabilidad. Eh, Déjenme ver si hay dudas o comentarios en el chat. No, no hay. Entonces, bueno, esta fue la segunda sesión síncrona de Blackboard Collaborate. Les agradezco mucho a los que participaron. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, sugerencias, quieren que revise algo sobre su trabajo, pues me lo pueden mandar al área de mensajes. Y bueno, yo con mucho gusto voy a estarlos atendiendo, ¿sale? Bueno, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.